Marco Aurelio, nacido en la Roma antigua en el año 121 después de Cristo, no estaba destinado por nacimiento a ser emperador. Su vida comenzó en una familia patricia de gran influencia, con vínculos estrechos con la élite romana. Desde muy joven, Marco Aurelio mostró una notable precocidad y una profunda inclinación por el estudio. Su adopción por Antonino Pío, quien más tarde ascendería al trono, cambió radicalmente su futuro, preparándolo para el poder imperial. Este giro del destino lo convirtió en el último de los llamados 5 buenos emperadores, marcando un periodo de relativa estabilidad y progreso para Roma. Desde su infancia, Marco Aurelio recibió una educación exquisita. Fue adoptado por Antonino Pío, quien sería su predecesor en el trono, lo que le abrió las puertas a una formación rigurosa en retórica, leyes y, por supuesto, filosofía. Se dice que a los 11 años ya vestía el manto de filósofo y dormía en el suelo, mostrando una disciplina ascética. Esta disciplina no era una excentricidad, sino una preparación para el imperio. Su vida fue un testimonio constante de la práctica de los principios estoicos que tanto estudió. No era un mero teórico, sino un hombre de acción, un filósofo en el trono. El estoicismo, la filosofía que Marco Aurelio abrazó, se originó en la antigua Grecia, centrándose en el desarrollo de la virtud, la razón y la autodisciplina. Para sus seguidores, la felicidad no reside en las posesiones materiales o los placeres efímeros, sino en vivir en armonía con la naturaleza y aceptar aquello que no podemos controlar. Marco Aurelio adoptó esta filosofía como su guía de vida. Para él, el estoicismo no era solo un conjunto de ideas, sino un manual práctico para afrontar los desafíos diarios, desde las tribulaciones personales hasta las decisiones de Estado. Su reinado, que comenzó en el año 161, no fue un camino de rosas. Tuvo que lidiar con la peste antonina, una epidemia devastadora que diezmó a la población romana, y con las constantes amenazas de los pueblos germánicos en las fronteras. A pesar de estas adversidades, Marco Aurelio no flaqueó. Pasó gran parte de su tiempo en campaña, defendiendo el imperio, y aún así, en medio del caos de la guerra, encontraba momentos para escribir sus reflexiones personales, lo que hoy conocemos como meditaciones. Este libro es una ventana a su mente, un diálogo íntimo con la filosofía, una de las ideas más conocidas de Marco Aurelio, y que resume gran parte de su pensamiento, es que muy poco se necesita para tener una vida feliz. Todo está dentro de nosotros y en la forma de pensar. Esta idea encapsula la esencia del estoicismo. La felicidad no es algo externo, sino una cuestión interna. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Esta perspectiva es increíblemente liberadora. Invita a centrarnos en lo que sí podemos influir, en nuestra propia actitud y juicio. Otra reflexión profunda de Marco Aurelio es aceptar las cosas a las que el destino nos ata y amar a las personas con las que el destino nos une, pero hacerlo con todo el corazón. Esta idea habla de la importancia de la aceptación y el amor. No se trata de una resignación pasiva, sino de una aceptación activa de las circunstancias y las relaciones que la vida presenta. Al hacerlo con todo el corazón, Marco Aurelio anima a encontrar paz y propósito incluso en las situaciones más difíciles y a valorar los lazos humanos. Marco Aurelio también recordaba que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esta poderosa afirmación subraya la importancia de nuestra mentalidad. Nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Si nos enfocamos en lo negativo, nuestra experiencia será negativa. Si cultivamos pensamientos positivos y constructivos, nuestra vida reflejará esa actitud. Es un llamado a la autoconciencia y a la responsabilidad sobre nuestro propio estado mental. Una de sus acciones más importantes como emperador
fue la promoción de la justicia y la moderación. Aunque fue un líder militar firme, siempre buscó la paz y la estabilidad para su imperio. Se esforzó por aliviar el sufrimiento de su pueblo durante la peste y por mantener las fronteras seguras. A diferencia de muchos otros emperadores, no se dejó llevar por la tiranía o el exceso. Su reinado fue un ejemplo de gobierno ilustrado, guiado por principios morales y una profunda conciencia del bienestar de sus súbditos. Sus meditaciones, escritas no para ser publicadas, sino como un diario personal, son un tesoro de sabiduría. En ellas se recuerda a sí mismo la transitoriedad de la vida y la importancia de vivir cada día con propósito. Invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, no de una manera macabra, sino como un recordatorio para aprovechar el presente y actuar con virtud. Este enfoque en la efímera naturaleza de la existencia impulsa a vivir de forma más intencional. El legado de Marco Aurelio va más allá de su reinado como emperador. Su filosofía ha trascendido el tiempo, influyendo en innumerables pensadores y líderes. Su énfasis en la resiliencia, la autodisciplina y la aceptación de lo que no podemos controlar sigue siendo increíblemente relevante en nuestro mundo moderno, lleno de incertidumbre y desafíos. Su sabiduría ofrece un faro en la oscuridad, una guía para mantenernos firmes ante la adversidad. En un mundo que a menudo valora la gratificación instantánea y la búsqueda externa de la felicidad, la filosofía de Marco Aurelio invita a mirar hacia adentro. Recuerda que el verdadero poder reside en nuestra mente, en nuestra capacidad de elegir nuestra actitud y nuestras respuestas. No se trata de ser insensible a las emociones, sino de manejarlas con razón y perspectiva. Su mensaje es un llamado a la fortaleza interior, a la serenidad en medio del caos. La vida y filosofía de Marco Aurelio dejan una conclusión profunda. La verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por el carácter y la sabiduría. Su legado enseña que, incluso en las circunstancias más exigentes, es posible mantener la integridad y la paz interior. Su filosofía no es una reliquia del pasado, sino una herramienta viva y poderosa para enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo. Su sabiduría sigue resonando, invitando a ser mejores versiones de nosotros mismos, con calma, disciplina y una profunda reflexión. Marco Aurelio legó la idea de la fortaleza impasible. No se trata de suprimir las emociones, sino de comprender que no debemos ser esclavos de ellas. Sentiremos miedo, dolor o frustración, pero la clave está en no permitir que esas emociones dicten nuestras acciones o perturben nuestra paz mental. Él practicó esta idea en el campo de batalla y en el palacio, enfrentando la traición, la enfermedad y la guerra con una serenidad asombrosa. Su vida fue un testimonio de que el verdadero dominio no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. Otro pilar fundamental de su filosofía era la diversidad. Marco Aurelio creía que todos somos parte de una comunidad universal, una sola ciudad. No importaba el origen o el estatus, cada persona tenía un papel que desempeñar. Esta visión cosmopolita, tan adelantada a su tiempo, lo llevó a tratar a sus súbditos con respeto y a buscar la armonía entre las distintas partes del imperio. Él entendía que la verdadera fuerza de Roma no solo residía en sus legiones, sino en la cooperación y el reconocimiento de la humanidad compartida. Finalmente, el legado de Marco Aurelio es una invitación a la automejora continua. Sus meditaciones son un recordatorio constante de la necesidad de examinar nuestras acciones, corregir nuestros errores y esforzarnos por vivir de acuerdo con nuestros principios. No se trataba de alcanzar la perfección, sino de un esfuerzo diario y consciente por ser mejores personas, más sabias
y más justas. Es un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Siempre podemos elegir el camino de la virtud, sin importar las circunstancias externas. Su filosofía es un llamado a la acción, a vivir con propósito y a cultivar nuestra propia resiliencia. La trascendencia de Marco Aurelio radica en su capacidad de ser un filósofo en el poder. No fue un sabio recluido en una torre de marfil, sino un emperador que aplicó sus profundos conocimientos filosóficos a la gestión de un vasto imperio. Su ejemplo demuestra que la filosofía no es solo una disciplina académica, sino una guía práctica para la vida, incluso para aquellos con las responsabilidades más grandes. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos integrar principios de sabiduría y virtud en nuestras propias vidas,